Bienvenido a tu canal que todo. Buenos días, familia. Hoy hablaremos sobre el caso Bill Milligan. Tenía 24 personalidades. Si te gustó la película de Split o Fragmentado como se conoce en Latinoamérica, quédate a ver este video. Bill nació en 1955 en Ohio. Su niñez no fue para nada la de un niño corriente. Tuvo que vivir continuos traslados y diferentes hombres que pasaron por la vida de su madre. En especial la influencia de Johnny, que tras un intento de suicidio cumplió su objetivo, y Chalmers, que abusó de Billy. Más adelante podríamos definir a Billy como un delincuente en toda regla. Algunos lo llamarían loco. Realizaba continuos robos e incluso violó a 3 mujeres en su campus universitario. En octubre de 1977, cuando fue arrestado por violación y robo con armas, Billy le preguntó a la policía qué he hecho mal. Los oficiales de policía tenían distintas opiniones sobre él. ¿Había perdido la memoria o solo estaba actuando? Pero entonces ocurrió lo paradójico. Billy empezó a hablar en yugoslavo, idioma que nunca había aprendido. Con habilidad había utilizado las técnicas de Houdini, quitarse las esposas y zafarse de la camisa de fuerza posteriormente en la cárcel. ¿Cómo podía ser posible eso? Y sufrió de abusos por parte de su padrastro cuando era niño, algo horrible y traumático. Por eso Billy pensó, no he sido yo, lo ha sufrido Timmy, Danny y Walter. Empezó nuevamente, Arthur Regan y Steve se vengarán por mí. Ellos cometieron asesinatos y asaltos, violaciones en nombre de Billy. Este personaje tenía 24 personalidades, cada uno con historias distintas y vida propia. A esto en psiquiatría se le conoce como trastorno de identidad disociativa, con abreviación TID, bien llamado trastorno de la personalidad múltiple. Estas percepciones alteradas de sí mismo se derivan de profundos traumas. Para defenderse del mundo exterior, la mente crea una identidad falsa o un personaje de ficción que sustituye al real. Pone en escena a una persona distinta a la que realmente es. En su mayoría, cuando son 2 personalidades, aparece el personaje agresivo con instintos homicidas. Esto sale a flote o aparece por medio del estrés o cuando se duermen y despierta. Es involuntario. En casos muy raros está la segunda personalidad surgida, que podría ser como un salvador o como un héroe o como un Robin Hood, así decirlo. Pero sigamos con la historia en cuestión. Mientras Billy estuvo detenido en la cárcel, presentarse en situaciones realmente extremas y raras, causar alarma, las autoridades decidieron averiguar con quién estaban tratando y lo llevaron a un psiquiatra para una evaluación en el Centro Comunitario de Salud Mental de Southwest, en Columbus. Frente a la doctora, culpa de él, se encuentra un individuo tímido y asustado que responde a las preguntas sin oponer resistencia, aparentemente sumiso, y el interrogatorio se desarrolla sin problemas. En algún momento, Billy se bloquea, mueve los ojos, mira de reojo, y luego vuelve a observar a la doctora. Ahora tiene otra voz y otra mirada. Cuando la doctora lo llama Billy, responde secamente, Billy está durmiendo, yo soy David. David tiene 8 años y es el guardián de su dolor. Nació en su mente un día de 1961, cuando Billy tenía 6 años y estaba con su padre en un almacén de leña. Nace para sufrir la violación, el maltrato y los abusos sexuales en el lugar de él. Todo aquello que Billy no podía soportar. Es David quien siempre tiene la culpa de todo, resignado. Es él a quien la policía encontró en el momento de su arresto. Él quien decide romper el pacto de la personalidad de Billy y revelar su identidad a la doctora. Pero hay algo más. Si Billy parece un tipo agradable, tranquilo, y David tiene 8 años y solo sabe sufrir. ¿Quién ha secuestrado y violado a las chicas? ¿Quién es el que tiene las armas de fuego en la casa? ¿Quién es el que rompe la taza del baño y se quita con facilidad las esposas y la camisa de fuerza? Un grupo de psiquiatras ponen a prueba a Billy, tienen en observación, empiezan a presionar con preguntas. Pronto se hace evidente que quien tienen enfrente no es la misma persona descrita por la médica. No es Billy y tampoco David. Es un individuo afable, pero seguro de sí mismo, con gran facilidad de palabra. Fuma, dice pintar retratos y tocaba la batería. De hecho, su nombre es Allen y tiene 18 años. Cuando los científicos deciden ir hacia el fondo y presionarle más, Allen no podía soportar la agresividad y quien aparece fue Arthur, arrogante, obstinado, con un fuerte acento inglés, de 22 años. Estudia biología y medicina, con especial interés en la hematología. Conoce la lengua árabe, la cual lee y escribe con fluidez. Cuando lo meten a la cárcel y el clima se vuelve hostil, de repente sus ojos se vuelven fríos y adquieren un extraño acento eslavo. Regan Badaskovich, el guardián de la ira.
Regan, de 23 años, conoce el idioma serbo-croata, es experto en karate, de personalidad violenta y el único autorizado para usar armas. Pero también es él quien debe de proteger la identidad de los otros y cuidar de sus asuntos. Para ello atraca bancos, está involucrado en el tráfico de drogas y de armas. Es él quien decide quién debe de asumir el control en momentos de peligro. Distingue los colores, es un comunista ferviente y tiene una fuerza increíble. Fue él quien hizo añicos el baño con golpes de karate, para ocuparse de las esposas y de la camisa de fuerza. Se descubrirá el artista de fugas Tommy, de 16 años, experto en electrónica, gracias a su capacidad de controlar sus músculos y los huesos de las manos. Aparece cuando hay que liberar a Billy. La cabeza de Billy es como una antecámara de un palco. Regan y Allen son encargados de llamar a los actores cuando no son capaces de hacerle frente a la situación. En total, 24 actores. Primera Christine, de 3 años, disléxica, la niña de la esquina, porque en la escuela lo castigaban a menudo. A la esquina y a la pared. Christine surgió antes del suicidio del primer padre de Billy. El del almacén de leña, de hecho, fue el segundo padre con el quien se casó su madre, de quien se divorció en 1972, después de descubrir lo que le había hecho a Billy, el abuso sexual. El primero, John Morrison, padre de Billy, ya había ahogado su vida en alcohol y en deudas antes de ahogarse con los gases del tubo de escape de su coche. Para seducir las mujeres estaba Allen, para secuestrarlas Regan, pero ¿quién las violaba? Adalana, 19 años de edad, lesbiana, una chica tímida que escribía poesía, es la única entre las diversas identidades en tener la capacidad de sustituir a la personalidad en turno, robándole la escena. Comete violaciones para satisfacer su necesidad de ser querida. Cuando Arthur la descubre, la amenaza, prohibiéndole abandonar su lugar, y desde ese momento Adalana comienza a formar parte de los indeseables. Los indeseables son personalidades prohibidas para Arthur, porque se consideran peligrosas para la libertad y la supervivencia de los otros. Tienen la prohibición categórica de salir, pero lo hacen en cuanto tienen la oportunidad. Aprovechan los momentos de confusión de Billy. A menudo son criminales, traficantes y consumen drogas. Son violentos y lo meten siempre en problemas. Como hace 2 años, Phil, de 20 años, un matón nativo de Brooklyn, dando palizas en áreas de descanso de los condados, que también en 1975 organizó un robo de medicinas, pero que luego será rehabilitado porque es el único, junto a Regan, resistente a la violencia y a los abusos infligidos a Billy. Indeseables son en total 13 personalidades, que sumados a otras 10 personalidades hacen 23. Pero ¿quién es el 24º? El maestro de 26 años es la fusión de todos, con talentos y recuerdos de todos y de cada uno de ellos, un autodidacta con intereses múltiples. Todos los conocimientos de los demás, de hecho, provienen de sus estudios. Es él el verdadero Billy Milgan, y es él va a contarle todo a Daniel Keyes, autor que, basándose en esta increíble historia, escribiría el libro The Minds of Billy Milgan. Las 24 personalidades de Billy. Daniel Keyes dividió las 24 personalidades de Billy de la siguiente forma. Los 10. Estas eran las personalidades menos agresivas, de trato más fácil y receptivas. Su presencia fue clara desde el principio del tratamiento de Billy. 1. El propio Billy, de 26 años, la personalidad principal que se encontraba fragmentada. 2. Pej Badaskovinivich, el comunista yugoslavo dado las armas y al karate. Tenía mucha rabia contenida y es ateo. 3. Arthur, de 22 años, hombre inglés responsable, formal e inteligente, era el que ponía el orden entre las otras personalidades. 4. Alan, de 18 años, un manipulador e hipócrita, toca la batería y pinta retratos, es agnóstico y la única personalidad que fuma. 5. Tommy, de 16 años, es artista de saxofón y amante de la música electrónica, pinta paisajes y mantiene una relación estrecha con su madre. 6. Danny, de 14 años, sufre antropofobia, miedo a la gente, en especial a los hombres, y pinta bodegones. 7. David, de 8 años, es muy empático, absorbe todo el dolor y sufrimiento de las demás personalidades, es altamente sensible. 8. Christine, de 3 años, niña disléxica y algo apartada de los demás, le gusta dibujar. 9. Christopher, de 13 años, es el hermano de Christine, obediente pero problemático, toca la armónica. 10.
Adalana, 19 años. Lesbiana, tímida, solitaria y escribe poesía. Ahora vamos con los indeseables. Estas eran las personalidades más complicadas, que no se ceñían a las normas impuestas por quienes trataban a Billy. Solían aparecer cuando éste era internado en el hospital psiquiátrico. 1. Phil, de 20 años, conocido como el matón, utilizaba un lenguaje vulgar y comete delitos menores. 2. Kevin, de 20 años, un delincuente que planifica sus robos y le gusta escribir. 3. Walter, de 22 años, un cazador australiano, tiene un excelente sentido de la orientación y extremadamente reprimido emocionalmente. 4. April, de 19 años, conocida como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Bill. 5. Samuel, de 18 años, es un judío y la única personalidad que cree en Dios. Esculpe y talla en madera. 6. Mark, de 16 años, conocido como el zombie, no hace nada y no tiene iniciativa alguna. 7. Steve, de 21 años, imita burlonamente a los demás y se ríe de ellos. 8. Lee, de 20 años, cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas. No se preocupaba por los demás, ni las consecuencias de sus acciones. 9. Jason, de 13 años, sufre reacciones histéricas y rabietas. 10. Robert, de 17 años, también llamado Bobby, es el soñador. Está continuamente fantaseando con viajes y aventuras. 11. Sean, 4 años, un poco retrasado y se le conoce como el sordo. 12. Martín, de 19 años, es el snob del grupo de personalidades, quiere conseguir las cosas sin ganárselas primero. 13. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabaja en una floristería, donde tuvo un encuentro con un homosexual que lo adentró a ese mundo. La personalidad definitiva de Billy. 14. La profesora, de 26 años. Es la suma de las 23 personalidades en una sola. Es brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se describe a sí misma como Billy, en una sola pieza. Tras los delitos, Billy fue condenado, pero tras confirmar que padecía un trastorno de personalidad múltiple, se le absolvió de toda culpa. Así se convirtió en el primer hombre absuelto de un delito por confirmación de trastorno psicológico. Eso sí, estuvo en una serie de hospitales psiquiátricos que verificaron las 24 personalidades que tenía Billy. En 1988, Billy fue puesto en libertad, liberándose de los hospitales psiquiátricos, que ya habían dado con su enfermedad, pero para la cual no encontraban solución. Billy perdió el contacto con sus conocidos y su paradero fue desconocido durante años. Murió de cáncer en Ohio a los 59 años de edad en 2014. Como hemos visto, las diferentes personalidades de Billy son muy distintas entre sí, tanto que incluso tienen nombres distintos, personalidades distintas, gustos distintos, carácter distinto. Bueno familia, espero que te haya gustado el video. De verdad es una historia interesante y a la vez muy triste. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartir. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Si eres psicólogo o tienes carrera afín, recuerda que nosotros tenemos diplomados avalados por la Secretaría del Trabajo. Recuerda que tu salud mental es muy importante. Acude al psicólogo si necesitas ayuda. Salud y suerte.